Un saludo a cada uno de los suscriptores y personas que semana a semana siguen el proceso de solución de los ejercicios de física en mi canal. Esta vez voy a desarrollar un ejercicio relacionado con la ley de Joule. No se olviden, siempre tratemos de aplicar el método de solución de problemas, dividido en sus 3 etapas: comprensión del problema, buscar estrategias de solución y la solución del problema. Veamos en cuanto a la comprensión del problema. Un calentador eléctrico de 1200 watts, quiere decir que su potencia es igual a 1200 watts. Está proyectado para funcionar a 120 voltios. O sea que el voltaje o la diferencia de potencial es igual a 120 voltios. Calcular su resistencia. Entonces vamos a calcular su resistencia. Pregunta B. ¿Qué intensidad de corriente absorberá? ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica? C. Hállese en calorías sobre segundos el ritmo de producción. C. Calorías sobre segundos. Y D. Si el voltaje desciende a 110 voltios, ¿qué potencia absorberá? Entonces vamos a tener que, voy a poner un voltaje 2, desciende a 110 voltios. En estas condiciones, ¿cuál sería la nueva potencia? Que lo voy a llamar potencia 2. Una vez terminado esta etapa de la comprensión del problema, procedemos a buscar estrategias de solución. No se olviden, las estrategias de solución son el camino que vamos a seguir hasta encontrar la solución. Nos pide en el literal A calcular la resistencia. Para ello sabemos que la potencia es igual a voltaje al cuadrado dividido para la resistencia. En esta ecuación pues vemos que la potencia conozco, el voltaje también lo conozco, la resistencia no lo conozco. Por lo tanto puedo aplicar esa fórmula. B. La intensidad. Nos valemos de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Conocemos el voltaje, que vale 120 voltios, la resistencia que voy a sacar en el literal A, por lo tanto queda como variable o incógnita solamente la intensidad. C. A ver, vamos a poner C. Para el literal C, conocemos el valor de 1200 watts, pero 1200 watts es igual a 1200 julios sobre segundos. Y esto tenemos que convertirlo a calorías sobre segundos. Y D. ¿Qué pasaría si el voltaje desciende a 110 voltios con la nueva potencia? Por lo tanto, la potencia 2 va a ser igual al voltaje 2 al cuadrado dividido por la resistencia que ya conozco. Entonces tengo como datos que conozco el voltaje 2, 110 voltios, y la resistencia que lo saqué en el literal A. Entonces allí ya tenemos el camino que vamos a seguir para encontrar la solución en cada uno de los literales. Vamos a la última etapa, la solución del problema. Entonces, despejo la resistencia. La resistencia va a ser igual a voltaje al cuadrado que divide a la potencia. Y esto es igual, ya sustituyendo, 120 voltios dividido para 1200 watts. 120 voltios. El voltio es julios sobre coulomb, pero dice al cuadrado, entonces ponemos al cuadrado. Y watts es julios sobre segundos. Haciendo esa operación y simplificando, vamos a obtener que el valor de la resistencia es de 12 ohmios. Listo con el literal A. Procedemos a encontrar ahora la intensidad en el literal B. Asimismo, entonces, intensidad
es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos 120 voltios dividido para 12 ohmios y la intensidad es igual a 10 amperios. Listo con el literal B. Ahora con el literal C vamos a convertirlo a calorías sobre segundos. Para ello nosotros sabemos pues de que un joulio es igual a 0,24 calorías. Entonces, como ya les en algún video presenté cómo hacer la conversión de unidades, tendríamos un joulio es igual a 0,24 calorías. Con ello yo puedo simplificar pues julios del numerador con julios del denominador y me queda que es igual a 288 calorías cada segundo. Ahora finalmente, si es que el voltaje desciende de 120 a 110 voltios, ¿qué sucede con la potencia? Vamos a ver, igual 110 voltios al cuadrado dividido para 12 ohmios. Me queda que la potencia 2 es igual a 1008,33 watts. Podemos darnos cuenta de que si el voltaje desciende de 120 a 110, también la potencia desciende de 1208 watts. Entonces, con esto hemos resuelto un ejercicio relacionado con la ley de Joule.